Listo. No. Jamie, ¿puedes ver mi pantalla? No, profe. Ah, ya cargó. Ya estoy viendo un Ya. Excel. Meta cumplimiento, comisión a pagar. Perfecto. Sí, señor, ya cargó. Ya la estamos viendo todos. ¿Correcto? Sí. Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Entonces, chicos, vamos a empezar a trabajar, señor. Perfecto. Listo. Entonces, como les comenté, ya estoy grabando la sesión y voy a arrancar desde donde partimos el día de ayer. Ayer llegamos a esta tablita, arrancamos acá y les estaba comentando, entre otras cosas, que habíamos repasado el iniciar esta información con haber utilizado una función nueva que fue sumar.si, que básicamente lo que me hace la función sumar.si es sumar la información o los valores de una tabla según un criterio analizado. Que si leemos la función tiene tres partes que me indica, por un lado, un rango o rango de criterios, el criterio de ese rango y un rango de suma. Que si lo leemos literalmente sería como que súmeme si en este rango de criterios se encuentra ese criterio, y si lo hace, súmeme los valores relacionados con ese criterio. En resumidas cuentas, que algunos de ustedes me comentaron el día de ayer, que lo habían entendido. Por otro lado, y fue aquí donde empezamos a tener problemas, es que decíamos lo siguiente: cuando usted empieza a jugar con su información, empieza a trabajar con la información, nos encontramos en que a veces es importante realizar mensajes de alerta como el que realizaron ustedes, donde ustedes establecieron, de acuerdo al parámetro, que si la persona no había cumplido por encima del 70% de lo que se le había dado como meta, entonces debía sacar un aviso que decía hablar con vendedor. ¿Listo? En ese orden de ideas, pues sacamos y vimos que habían 3 personas. Probamos que efectivamente esto servía, por ejemplo, si yo colocaba un número diferente acá en el último, que colocara, no sé, 50, automáticamente me muestra que hay que hablar con esa persona. ¿Aló? Agradezco que puedan cerrar los micrófonos, gracias. Bien. Sigamos con eso. Bien, nos quedamos en lo siguiente. Cuando usted le sale esos avisos o tiene una celda o celdas que tengan que llamar la atención, por lo general, cuando no utilizamos adecuadamente el formato condicional, lo que realizamos de manera manomática o de manera particular es que seleccionamos esas celdas y nosotros le damos un formato que queramos darle para llamar la atención sobre el mismo. ¿Ok? Ahora bien, si por alguna circunstancia llega a aparecer un cambio en alguno y me sale un nuevo, me toca ir a hacer lo mismo, ir a hacer todo el ejercicio de manera manual. Pero si alguna de estas circunstancias varían de los que ya están seleccionadas previamente, pues en ocasiones me queda ese formato que yo le di de manera manual y a su vez hace que de pronto yo cometa errores enviando informes donde he resaltado algo que ya está corregido o que efectivamente no debía haber hecho. ¿Ok? En ese orden de ideas, vamos a utilizar algo que se llama formato condicional. Y es aquí donde arrancamos todo. El formato condicional es una herramienta bien interesante que tiene Excel, en el cual se le aplica un formato para llamar la atención sobre unos celdas o grupos de celdas, siempre y cuando tengan una condición que yo quiera resaltar. Por ejemplo, yo quiero resaltar en esta área que dice de G3 a G13, quiero resaltar los textos cada vez que aparezcan allí que digan hablar con vendedor.
Para ello, pues en este caso seleccioné las celdas y le di clic en formato condicional y voy donde dice resaltar reglas y le doy clic en es igual a. Esta es una opción. A mí me gusta mucho es igual a para este tipo de ejercicios porque hay una opción que dice texto que contiene. Entonces a veces hay un texto que dice hablar con vendedor y otro dice vendedor. Entonces de pronto si le doy que texto que contiene la palabra vendedor, de pronto voy a cometer un error. Me gusta mucho, en caso, aquello que exactamente diga algo. Entonces en ese caso cuando le dije que es igual a, me sale este cuadrito de texto o este cuadrito de diálogo donde me indica, venga, dígame qué es lo que quiere resaltar, donde diga qué, yo le digo hablar con vendedor, se lo puedo escribir en minúsculas, se lo puedo escribir en mayúsculas, como quieran, no me va a afectar en ese momento el ejercicio. Cuando le digo hablar con vendedor, automáticamente voy a resaltar unas celdas en rojo claro, el relleno, y rojo oscuro, el formato del texto, de la fuente. Digamos que aquí yo no quiero eso, yo lo que quiero es que sea rojo el relleno y amarillo o blanco, voy a colocar blanco en esta ocasión, y en negrita el texto, cada vez que aparezca. Entonces, ¿qué debo hacer? Aquí, donde dice con relleno rojo claro, con texto rojo oscuro, despliego y voy a buscar algo que dice formato personalizado. Le voy a dar clic allí. Espero que me salga una ventana de diálogo que tiene unas pestañas y en esas pestañas hay dos que necesito yo trabajar. La fuente y el relleno. Con respecto a la fuente, tengo habilitado aquello que está en negrita. ¿Sí ven? Por ejemplo, el tipo de fuente no está habilitado, el tamaño tampoco. Entonces le voy a decir, yo lo quiero en negrita, con color blanco, y el relleno que sea de color rojo. Pulso aceptar. Mire que automáticamente se me dio ese color y pulso aceptar nuevamente. En el evento en que salga algún otro diferente, miren que automáticamente sale la imagen, sale el texto con el formato respectivo. Si se corrigió alguno, pues desaparece y por obvias razones, pues ya no voy a ver ese ejercicio. ¿Listo? Ahora procúrenlo hacer ustedes. Háganlo ustedes, ese primer ejercicio. ¿Listo? No, profe. No, profe, no me sale eso de formato condicional. Listo, entonces vamos por partes. Lo primero, hicimos el paso a paso, yo lo voy a volver a hacer. ¿Listo? Entonces, Vale. si aplicaron de alguna manera el formato condicional y no les dio, vamos primero que todo a mirar si hay formato. Yo aquí voy a seleccionar las celdas y voy a ir a formato condicional y hay una opción que dice administrar reglas. Ahí vamos a mirar si hay formatos. ¿Sí? Si hay formatos. Mira, hay formatos, listo. Entonces, puedo darle clic al formato y dice eliminar regla. Y la eliminamos. Por favor, verifiquemos si hay formatos. ¿Listo? Y le dan eliminar regla. Y lo vamos a volver a hacer. Segunda cosa importante antes de volverlo a hacer. Validen, ojo, validen lo que ustedes escribieron. Si ustedes escribieron, es necesario hablar con vendedor, entonces cuando vayan a aplicar el formato condicional debe decir eso, es necesario hablar con vendedor. Entonces validen que ustedes lo escribieron correctamente, ¿sí? De pronto usted escribió esto, voy a poner aquí un error. Entonces cambiaron la L por la B, por ejemplo, ¿sí? De pronto una lectura rápida dice hablar con vendedor, porque el cerebro te corrige los errores gramaticales cuando lo lees. Pero acá en Excel quedó albar,
y no hablar, ¿sí? Validen, por favor, que ustedes lo tienen bien. Entonces, miren cuál es el texto, ¿ok? Entonces, primera cosa a realizar, vamos a eliminar el formato. Dos formas de eliminar ese formato condicional aplicado a la celda. Una, ir a minimizar reglas, buscar el formato y darle clic en eliminar reglas. La otra es que del grupo seleccionado voy a formato condicional, borrar reglas de las celdas seleccionadas. Esa sería la segunda forma de quitar, de eliminar o borrar esas reglas. ¿Listo? Entonces vamos a volverlo a hacer. Presten atención a lo que yo voy a realizar. Formato condicional. Reglas para resaltar celdas. Y le di clic en es igual a. Miren que me sale un cuadrito de diálogo. ¿Qué voy a escribir acá? Exactamente como yo tengo escrito en mi columna. Y le digo hablar con vendedor. Vendedor. Ya lo escribí. Si lo hice correctamente, a usted le debe aparecer sus celdas resaltadas. ¿Listo? Le debe aparecer sus reglas resaltadas. Pero como yo no quiero ese rosadito, yo quiero es un color de celda roja con fuente blanca y negrita, pues le doy clic en formato personalizado y en la ventana emergente le doy en la fuente negrita, color blanco, ¿sí? Y relleno rojo. No es más, aceptar y aceptar. Esto es lo que yo debo mostrar. Por favor, realícenlo. Recuerde que es clave cuando usted está haciendo el ejercicio que cuando le da formato condicional, resalta reglas y es igual a, y usted escribe el texto en el cajoncito, usted va a ver si se resaltó su información. Quiere decir que va bien, que le colocó la información correcta. ¿Listo? ¿Me confirman, por favor? No, profe, no entiendo por dónde tengo que buscar el formato condicional porque no me salen las cintas. ¿No te están saliendo las cintas de opciones? En las O sea, cintas, no es me salen las cintas, sí me salen, pero no sé por Ok. cuál tengo que buscar el formato condicional. Listo. En En la cinta de inicio. opciones de inicio, en Sí, inicio, en le das clic en inicio. inicio. Sí. Y al lado, mira en el centro hay como el formato de números. Ya Ah, lo ya ubicaste, que lo dice vi. PS, Sí, sí, ya sí. al lado derecho dice formato condicional. Sí, ya lo vi. Gracias. Listo, no hay lío. Vale, vale. Hazlo, yo te espero. ¿Listo ahora sí? Listo. No, profe, es que, ¿cómo es para, después de hacerlo el formato condicional, para cambiarle Sí. el estilo de las celdas seleccionadas? Ok. Supongamos que ustedes, voy a ponerlo de esta manera. Suponga ustedes que ya hicieron todo el ejercicio, formato condicional, etcétera. ¿Sí? Entonces, yo voy a hacer lo siguiente, voy a borrarlo. Voy a borrar acá. Borrar esas selecciones. Listo. Entonces, formato condicional, reglas es igual a. Listo. Entonces, ojo, hablar con vendedor. Creo que todos hicieron esto. Cuando lo hicieron adecuadamente, usted sabe que va bien porque los textos de su columna se resaltan automáticamente. Usted sabe que va bien ahí. Ahora, si la pregunta es, porque usted lo puede dejar ahí donde le da clic a aceptar y le quedó con eso. Entonces tiene dos opciones. La primera, que
voy acá donde dice formato personalizado. Clic en formato personalizado y me abre ese cuadro. Pero si usted llegó y le dio a aceptar y ya quedó así, pues igual lo puede cambiar. ¿Cómo lo puede cambiar? En caso en que ya lo hubiera dejado así. Le da formato condicional y en administrar reglas ubica su regla y la edita o le da doble clic. Y allá hay una opción que dice formato. Entonces, si usted le dio formato personalizado, le sale esta ventana. Si usted le dio a aceptar, váyase a administrar reglas, elija la regla, doble clic y la empezamos a editar. Aquí es donde le cambiamos la fuente se la cambiamos, le ponemos blanco, por ejemplo, y le ponemos relleno rojo y se acabó. Eso es todo lo que hacemos. ¿Listo? Ya está. Entonces, o bien por formato personalizado o bien por administrar reglas, elige la regla, doble clic y le cambia el formato. Juanca. Muy bien. Ahora, antes de continuar con los formatos condicionales, vamos a calcular la comisión a pagar. Recuerden que ayer comentábamos que la comisión a pagar que se iba a calcular, que de hecho ya creo que usted ya la debe tener calculada, es igual a determinar el porcentaje de cumplimiento que ya se ha calculado y validar ese porcentaje de cumplimiento en una tabla que llamamos nosotros comisión. Esa tablita que está en la parte inferior la llamamos comisión. Entonces dijimos, por ejemplo, para el que tiene 82%, quiere decir que va a tener un porcentaje de comisión del 0,150% de las ventas antes de impuestos. El segundo, que tiene 21%, miramos y dice que solo va a tener el 0,050 con respecto a sus ventas. ¿Listo? Eso fue lo que hicimos lógicamente para hacer el análisis y ustedes ya deben tener calculado esa función. Recuerden que lo que estoy haciendo es específicamente para que nos quede evidenciado dentro del video en caso de que usted lo necesite. Les digo, igual buscar, nosotros utilizamos la función buscar. Le dijimos, búsqueme este porcentaje de cumplimiento en mi tabla de comisiones y cuando lo encuentre, comisión, mi tabla de comisión, y cuando lo encuentre, multiplíquelo por las ventas antes de impuestos y me da el valor a pagar. Esos valores lo deben tener ustedes. Estos valores los deben tener ustedes. Ahora, si los tenemos, por favor me validan si tenemos los valores, pero creo que sí los tenemos calculados. Sí, señor. Ok, perfecto. Listo. Bien. Entonces vamos a seguir con nuestro formato condicional. Entonces aquí aplicamos un formato directamente sobre las celdas, algo muy sencillo en el cual podíamos indicar si la persona efectivamente hay que hablar con ella y si es así, me va a sacar resaltado aquellas celdas que tienen esa característica, que digan hablar con vendedor. Eso es bien importante, me llama la atención, ¿ok? Me llama la atención sobre la información. Pero también hay otros formatos condicionales, por ejemplo, vámonos a ir a las ventas antes de impuestos y les vamos a seleccionar los valores. Seleccionemos esos valorcitos. ¿Listo? Seleccionen los valorcitos, sin el total, solo los datos. Seleccionen los datos. Van a ir, por favor, a formato condicional y van a buscar algo que dice barras de datos. Cuando usted le da ahí en barras de datos, se abre, le muestra un menú contextual en el cual indica de un relleno degradado o un relleno sólido. En mi caso, voy a utilizar el relleno degradado, voy a colocar el amarillo. Usted seleccione el color que quiera. Seleccione el color que usted quiera. ¿Listo? Y le debe salir a usted una serie de barritas sobre cada celda. Una serie de barras sobre cada celda. ¿Listo? Si se da cuenta, parece que hubiera hecho una gráfica sobre las mismas celdas, donde la barra más, el relleno más completo es el relleno más completo es el
el valor más alto. Y el que tiene menos es el valor más bajito de ventas. ¿Listo? Es una forma de empezarlo a aplicar. Lo puedo aplicar en este tipo de informes o lo puedo aplicar en sitios. Vamos a irnos a la hojita ventas, por ejemplo. Seleccionemos la columna, por ejemplo, de total. Seleccionemos la columna de total y apliquemos el mismo formato. Vamos a barras de datos y apliquen el que quieran. ¿Sí? Yo apliqué el azulito y voy a mirar cómo estos colores también se pueden aplicar, o estos formatos condicionales también puedo aplicar en una lista bastante grande. Ahora, dependiendo de su necesidad, pues se lo va a utilizar o en informes cortos o en tablas de datos solamente para validar e ir mirando visualmente los valores más grandes que usted tenga allí. Bueno, claro, es ahí lo que acabamos de hacer. Sencillito, aplicar una barra de estado como formato condicional en un listado que tenemos acá. Me llama la atención inmediatamente. Esa es la intención del formato condicional. ¿Claro es ahí? Vamos ahora, para ir mirando otros elementos importantes, seleccionemos la columna, o mejor la columna, no, sino los datos de cumplimiento. Vamos allí a cumplimiento. En cumplimiento, lo que vamos a hacer es aplicar otros formatos condicionales. Antes de aplicar el formato condicional que voy a aplicar acá, quiero comentarles que usted puede aplicarle hasta 64 formatos condicionales a una celda o conjunto de celdas. Hasta 2003, hasta la versión 2003, solamente podía aplicar hasta 3 formatos condicionales. A partir de 2007 se puede aplicar 64 formatos condicionales. Ahora, es importante mirar si realmente mira todos los 64, hasta dónde los necesita, ¿ok? Para poder llamar la atención. En este caso, vamos a aplicar un formato condicional que aparece desde el año 2007 y se llama formato condicional conjunto de iconos. Vamos a ir a formato condicional conjunto de iconos y vamos a seleccionar el primer grupito que dice formas, y hay 3 círculos, uno verde, uno amarillo y uno rojo, como semaforitos. Yo doy clic allá. ¿Listo? Al momento de aplicarlo, Excel coloca unos iconos de colores según su criterio porcentual. Él tiene un criterio predeterminado, ¿sí? Pero él no sabe cuál es mi criterio, el criterio de la empresa. Y tengo que decirle a Excel cuál es ese criterio. Tengo que indicarse. Entonces, vamos a prestar atención acá. Entonces, ya vimos que seleccionamos nuestros datos, fuimos a formato condicional y elegimos conjunto de iconos. Y en conjunto de iconos, el grupo de iconos que vamos a utilizar, que para el ejercicio es el de los semáforos verde, amarillo y rojo. Ahora vamos a proceder a configurar esos iconos, a configurarlo de acuerdo a la naturaleza que tiene la empresa. En este ejercicio entonces vamos a formato condicional y clic en administrar reglas. Clic en administrar reglas. Me sale todo el conjunto de iconos, todos los formatos que tengo. Para ese grupo, en este instante solo tengo uno, que es el conjunto de iconos. Le doy doble clic y él me va a mostrar la configuración que tiene para ese conjunto de iconos, que me dice cuál es el estilo de formato, el estilo de icono, etc. Luego me saca en la parte inferior, dice la regla para cada icono. Es verde cuando el valor es mayor o igual que el 67%, por dice tipo porcentual. Luego dice menos 67% y mayor que 33%, etcétera, es amarillo. Entonces, ¿qué sugiero yo? Lo primero es que usted le diga a Excel que le cambie el tipo a número, en donde dice porcentual se lo cambie a número, en los dos lados. Y luego le escriba aquí, donde dice valor, el valor que va a ser de referencia. Por ejemplo, para esta empresa, todo lo que sea superior a 95% será verde. Y pasamos a la segunda cuadra. Yo sé que arriba automáticamente quedó como 0.95.
si yo quiero trabajar con porcentajes, yo les aconsejo escribir con el porcentaje, porque a veces a uno se le olvida cuál es el símbolo de mi equipo que indica decimalcies.com. Bien, entonces estoy arriba 95% y cuando pasé al segundo cuadro quedó como 0,95. Está bien escrito, no se preocupe. Ahora, es amarillo cuando es menor que 0,95, pero mayor o igual que el 70%. Mayor o igual que 70%. Ojo con ese tema de los porcentajes, porque pronto usted se lo olvida y le escribe 70 solito, o escribe 95 solito. Usted está hablando de un valor absoluto, es 95% y 70%. Pulso aceptar, y entonces si usted se da cuenta, le va a aparecer en verde todo lo que está superior al 95%, en amarillo lo que está entre 95 y 71%, y en rojo los mismos tres que dice hablar con vendedor, los mismos tres que dice hablar con vendedor. ¿Ok? No me dio. No te dio, listo, no hay lío. Vamos a mirar algo. Selecciona las celdas. ¿Listo? Entonces a ir a formato condicional, administrar reglas. ¿Listo? Y luego le vas a dar Dame clic un en momento. conjunto de iconos. Vale, vale. Otra vez, qué pena, Si formato. quieres, ubícate en tu equipo. Yo estoy editando en tu equipo. ¿Listo? Entonces, Listo. seleccionaste el grupo, te Sí. fuiste a formato condicional, administrar reglas. ¿Listo? Ok, sí, señor. Le das doble clic donde dice conjunto de iconos. Doble clic. Conjunto de iconos. Sí. Ay, Debe decir perdón, conjunto de espera. iconos. Creo que me metí mal porque yo leí en administrador de reglas. Listo. Pregunta. ¿A ti te salieron los iconos? Es decir, los circulitos. Sí. Sí, señor. Listo. Entonces, por eso te digo, tú seleccionas ahí todo ese Ajá. grupo, le das formato condicional y dices administrar reglas. Cuando le das clic en administrar reglas, va a aparecer todas las reglas que tenga esa selección de datos. Y debe Sí, aparecer señor. una. En mi caso dice conjunto de iconos. ¿En el tuyo qué dice? Conjunto de iconos, no. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué regla te sale? Sí, 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 conjunto. doble clic. Dale doble clic allí. Ok, ya. ¿Listo? Perfecto. Entonces te sale una ventana que dice dar formato a todas las celdas según sus valores, ¿cierto? Dar Y tú vas formato. a ver, o sea, dice, le dice doble clic y sale una ventana grandota que dice editar regla de formato, ¿cierto? Editar regla. ¿Te sale una nueva ventana? No, Una otra nueva, vez. ¿no te salió? ¿Cómo así que otra vez? A ver, Perdón. ¿en dónde estás? ¿En qué pedacito estás? En editar reglas de formato. Y ahí pues me sale. Yo le di doble clic en conjunto de iconos. Y me dio editar Listo, y regla te de sale un cuadro que dice, perfecto. Entonces, si tú te das cuenta, en la parte inferior, o sea, de la mitad hacia abajo, están las reglas de ese icono, ¿cierto? mostrar cada icono según estas reglas. Exactamente, entonces sale el verde, el amarillo y el rojo, ¿cierto? Entonces, Sí. para verde, ¿qué dice? Dime para verde qué dice. Cuando el valor es Pues que yo, mayor o igual. aquí me aparece el cambio que yo ya le efectué, que fue del 0.95 y aquí ya me aparece 0.7. Frente al verde, Listo, pero ¿y 0.95. el tipo qué es? ¿Y el tipo Señor, qué es? ¿Qué dicen? ¿En tipo qué dice? porcentual. Entonces, recuerda que yo dije, el que dice porcentual hay que cambiarlo a número. Despiégalo, número, y Ok. tienes que volver a cambiar los valores. Entonces tengo que volverle a dar 95%. Sí, 95% y 70%. Y pulso aceptar. Aceptar, aceptar. Ok, un segundo. Pero los dos tienen que estar porcentual. Ay, ¿qué hice? Ahora sí. Ahora sí, entonces, Listo. ahora bien.
¡Supi! Muy bien. Entonces, Gracias. ahora, suponga ustedes que no que quieren como personalizar un poco más esto. Entonces, es que el verdecito, el círculo verde no me gusta. Entonces, por favor, estén mirando mi pantalla, por favor. Estén mirando mi pantalla. Entonces, supongamos que a usted el icono verde no le gusta el redondito. Dicen, yo prefiero un chulito. Entonces, busca el chulito. ¿Sí? El amarillo, entonces, de pronto le pone un, no sé, un símbolo de admiración allá, y el rojo le pone un rombo rojo, por ejemplo. De aceptar. Y le aceptar. Entonces, ¿qué pasa? Que usted automáticamente, pues más el tema visual, ¿sí? El común es el semáforo rojo, verde, amarillo, rojo. Es el común. Pero de pronto usted quiere ser un poco más creativo y le da como otra significancia, ¿sí? Usualmente a veces los mismos chulitos indican que está ok, ¿sí? El amarillo con el símbolo de admiración es una advertencia. El rojo, pues ya todos usualmente reaccionamos a temas de ese color, al rojo o al negro, cuando algo pues se sale de lo que nosotros queremos. Cuando usted coloque, usted utilice un formato condicional, debe colocar un mensajito que indique para el lector, inclusive para usted mismo, qué significa ese color. Por ejemplo, si usted le coloca el chulito o el color verde, pues se tiene que indicar por qué, o sea, cuál es el rango que indica que la razón por la cual usted coloca esa información así, ¿ok? Que si usted coloca una barra de estado como la que colocamos acá en las ventas antes de impuestos, debe indicar que las celdas tendrán una barra que indicará qué tan alta es la cifra frente al total que se está revisando, por ejemplo, ¿sí? Es muy importante que usted indique el color, para qué es. A veces uno recibe información de otras fuentes donde lo que uno recibe parece una colcha de retazos, eso es lleno de colores, y no tiene ni idea de por qué es verde, por qué es amarillo, por qué es rojo, por qué es fucsia, ¿sí? Entonces, es muy importante que usted determine, que le indique al lector y que usted se acuerde por qué le puso amarillo, por qué le puso rojo, por qué le puso violeta. Muy importante eso. Bien, en ese orden de ideas, como les comenté, yo puedo ir teniendo esta información en estos formatos condicionales. Apenas hemos colocado 3 tipos de formato condicional. Uno de texto, donde se lo estoy colocando directamente a la celda. Otro de barrita de estado, donde estoy afectando unos datos, unos valores. Y otro de conjunto de iconos. Y ya sabemos, de alguna manera, cómo configurar. Ahora bien, hay momentos, y ojo acá porque esto hace parte del taller evaluativo, hay momentos en que yo necesito darle un formato condicional a una celda, pero según el resultado de otro. Por ejemplo, yo quiero resaltar acá en los nombres de los vendedores aquellos nombres a los cuales yo debo llamar, ¿sí? Yo sé que ya existe una columna que me dice hablar con vendedor, pero yo no quiero, digamos que tengo una lista de 20, de 30, 50, de 100, pues en vez de ponerme yo a estar filtrando la información, pues yo quiero mantener la lista ahí y tener la lista presente de quienes tengo realmente que llamar, ¿ok? Para eso, presten mucha atención y si quieren tomen nota. Lo primero que voy a hacer es ubicarme donde quiero colocar ese formato condicional. Luego, voy a ir a formato condicional y le voy a dar clic en nueva regla. Cuando le dé clic en nueva regla, voy a buscar dentro de los tipos de regla la última, que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. ¿Listo? Utilice una fórmula que determine las celdas. Luego dice dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. La gran palabra clave aquí es donde esta fórmula sea verdadera. Entonces voy a desplazarme acá un poquitico para que ustedes vean. Yo necesito que el nombre se resalte si aquí en G2 dice hablar con vendedor. Entonces para decirle eso a Excel le voy a decir igual y selecciono la celda. Es importante seleccionarla. Si usted la escribe directamente no lo va a funcionar. La verdad no he entendido por qué. ¿Sí? Casi que hay que seleccionar la celda para que funcione adecuadamente. Yo le digo, vaya, mire que allí
dice, o sea, que es igual a hablar con vendedor, y cierro comillas. ¿Listo? Doy clic en formato y le digo, venga, mire, yo quiero que el relleno sea rojo y que la fuente sea igual que lo tengo ahí, negrita y color blanco. Pulso aceptar. Entonces yo veo en la vista previa de cómo va a quedar ese formato. Relleno rojo con el texto blanco y en negrita. Debo detenerme antes de pulsar a aceptar. Ojo, antes de pulsar a aceptar. Yo miro acá esa formulita que quedó, dice igual pesos G, pesos 3. Esos, si bien es cierto, eso os voy a explicar para qué sirve esos pesitos. Quiere decir, me voy a adelantar un poquitico, que estoy fijando la información, ¿sí? Como yo voy a copiar ese formato en el resto, se lo tengo que quitar, o de lo contrario, eso va a quedar, todo lo que yo copio va a quedar relacionado a una sola celda, a la celda G3. Entonces se los quito. Le quito ese pesitos y le quito el otro pesitos. Los quito, debe quedar el G3 solito. Pulso aceptar. Primera parte de la configuración. Segundo, ahora copio el formato. En inicio, ahí mismo en inicio, en el lado izquierdo donde hay portapapeles, dice portapapeles, usted va a identificar una brochita. Le da clic en la brochita y luego selecciona el resto de nombres y con clic sostenido selecciona y suelta. Y de esta manera usted va a identificar a las personas. Por ejemplo, si yo voy aquí al final, en este que dice 110, le digo que tiene apenas el 20%, mire cómo automáticamente todo me cambia, inclusive el icono, me cambia el formato de donde es necesario hablar con vendedor y me cambia inmediatamente el formato del nombre, ¿ok? Si se corrige, pues automáticamente se deja de ver, ¿ok? Aplique un formato condicional a una celda dependiendo del resultado de otra. ¿Listo? Ahora inténtenlo aplicar y me indican si tuvieron problemas. No me salió, profe. No te salió, listo. Vamos a mirar qué fue lo que no nos salió. ¿Listo? Lo primero que necesito que revises es lo siguiente. Te vas a ubicar en la primera celda, por ejemplo. Quiero que te ubiques en la primera celda y vamos a formato condicional y administrar reglas. Primero validemos que existe una regla aquí. ¿Listo? Tengo la regla. ¿Sí tienes una regla? Sí, señor. Ok, entonces vamos a darle doble clic donde dice fórmula igual tal cosa. O sea, ya está en la regla, le doy doble clic y vamos a mirar qué salió. ¿Qué dice? ¿Cómo está escrito? Doble clic ¿dónde? Doble clic ¿dónde, perdón, profe? Ok. Mira un momentico mi pantalla. Como tú le diste administrador de reglas, ¿cierto? Mira mi pantalla. Te sale esto, Sí, señor. te sale
Ok, entonces vas ahí donde dice fórmula, etcétera, le das doble clic ahí, que es esa regla, la primera que tienes, le das doble clic y te va a salir algo que dice editar regla de formato. En fórmula doble clic. Sí, Listo, profe, ya. sí, o sea, dice fórmula ahí y realmente es toda la regla. Te va a dar doble clic y entonces te saca una ventana que Ya. dice editar regla de formato. Bien, la pregunta es, ¿dónde dice dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera? Abajo, ¿qué tienes escrito? Igual G3, igual, entre comillas, es necesario hablar con vendedor, cierra comillas. Listo. La pregunta es, ¿tú tienes toda esa expresión en G3? ¿Es necesario hablar con vendedor? Es necesario hablar con vendedor, sí, señor. Es necesario. Ah, ok, perfecto, listo, no hay lío. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Como ya lo tienes, pues le dices aceptar y aceptar. Listo. Entonces, ahora, ojo aquí, Aceptar, seleccionas, listo, seleccionas tu celdita, la que tienes ahí arribita, ¿cierto? Donde dice Alexandra Mejía, y vas a buscar en inicio, al lado izquierdo, hay una brochita. Tú le das clic en la brochita. Sí, al lado Sí, izquierdo, sí, señor. y es dependiente del momento dice copiar formato. Le das clic allí, Sí. y entonces tu celda aparece punteante. Lo que haces es, en la celda inmediatamente inferior, con clic izquierdo sostenido, me desplazo hasta abajo y suelto. Solo me resaltó David Martínez. ¿Solo te resaltó David Martínez? Sí. Entonces, no, entonces fue que no, soltaste antes. Soltaste antes. Mira, te lo puedo probar. Vete donde dice Sandra Patricia Cárdenas. ¿Sí? Sandra Y dale Patricia formato Cárdenas. condicional. Dale formato condicional, administrar reglas. Y valida que también hay una regla ahí. No, ahí no hay una regla. Entonces, porque, ojo, lo que tienes que hacer, vuelvo a decirte, ubícate en Alexandra Mejía. Ojo para todos, esto es importantísimo. Clic en la brochita. Alexandra Mejía. Clic en la Listo, clic en la brochita. Y ahora te ubicas sobre David Martínez con clic izquierdo sostenido del mouse sin soltarlo. Porque si lo sueltas solamente queda para David Martínez. Ahora sí. Y ya, lo sueltas y quedó. Entonces, ¿qué pasa? Sí, señor. Que cuando ustedes coloquen una información que en el cual usted necesite resaltar, pues ustedes pueden resaltar esa información basándose en lo que diga el resto. Pueden hacerlo en lo que diga las otras celdas. Y es mucho más fácil ir validando cuando yo he hecho la corrección, cuando le puse el chulito, que le puse el ok, etcétera. Ya ustedes mirarán cómo lo trabajan. Pero básicamente es eso. Cómo de esa manera yo puedo dar formato condicional cuando esa celda está dependiendo del resultado de otro. ¿Sí? Por ejemplo, usted tenga un número de contrato de arriendo por un bien de los que están administrando y usted ve que, los días para terminación del contrato están próximos a vencerse. Usted puede darle clic sobre el número del contrato o sobre el nombre de a quien se le tiene arrendado, por ejemplo, si es un arrendamiento, y le dice, venga, formato condicional, resáltese, ¿sí? Con lo que usted va a resaltar, si en esta celda está, por ejemplo, menor o igual a 60. Usted ya sabe que a 60 está por vencerse, faltan 60 días, le faltan 20, etcétera, y automáticamente se va a resaltar. Entonces, tengan presente eso, porque eso les va a ayudar a ustedes muchísimo en el seguimiento visual de mucha de la información que ustedes tienen. Bien. Vámonos ahora, por favor, a ubicarnos debajo, ahí en ventas antes de impuestos, en la celda C14. Celda C14. Vamos a seguir colocando esta información un poco más llamativa y de información de análisis. Celda C14. Y vamos a insertar algo que en Excel se llama mini gráficos. Mini gráficos. Los mini gráficos, a diferencia de un gráfico, son pequeños gráficos que quedan inmersos o insertos en una celda y me permiten mirar el comportamiento o la tendencia que tienen los datos con respecto al ítem que estoy analizando. Por ejemplo,
Si yo quiero insertar un mini gráfico en ventas antes de impuestos para mirar cómo es el comportamiento de esta gente, entonces me ubico ahí en la celda que en este caso va a ser datos que están columnares, no verticales, no horizontales, sino de manera vertical, y me voy a insertar, y en insertar al lado derecho, casi en el centro, hay una opción que dice mini gráficos. Ojo, no son gráficos, no es donde dice gráficos, no. Al lado derecho dice mini gráficos. Y usted va a ver tres iconos, uno que dice líneas, otro que dice columnas y otro que dice pérdidas y ganancias. Para ese ejercicio, vamos a darle clic donde dice columnas. Profe, qué pena, suena entrecortado. Voy a volver a repetir. ¿Hasta dónde me escuchaste? No, nada, profe, suena súper entrecortado, qué pena con usted. O sea, cuando usted nos dijo ubíquese en la celda C4. Yo te escuché entrecortado a ti también. Creo que es como más de El problema es mío. salida de internet. Voy a hacerlo despacio. Decirlo despacio. Entonces, nos ubicamos celda C14. ¿Listo? En la cinta insertar, en insertar, buscar grupo mini gráfico. En mini gráfico existen tres botones: líneas, columnas, pérdidas y ganancias. Para el ejercicio, clic en columnas. Clic en columnas. Allí sale una caja de diálogo llamada crear mini gráficos. Tiene dos partes. La primera me indica el rango de datos. La segunda, la ubicación. Rango de datos, seleccionamos de C3 a C13. Pulsa aceptar. Sale un gráfico con columnas y se habilita una cinta de opciones llamada mini gráfico, o puede encontrarse como opciones o como opción. Esa cinta tiene unos estilos de mini gráfico, un área de mostrar, Mi amor, métete en el y unos costo, elementos al celular. y unos elementos para modificar el mini gráfico o el color del marcador. Por ejemplo, yo seleccioné, voy a seleccionar acá un icono, digamos, estos amarillitos, y voy a decirle que me muestre el punto más alto. Entonces pone un color ocre, pone el punto más alto, en el caso de mi ejercicio. Yo puedo decirle a Excel, venga, a mí no me gusta ese color ocre, yo quiero que me lo coloque con otro color diferente. Entonces yo voy acá donde dice color de marcador, y en el punto alto le cambio el color. Por ejemplo, un vino tinto. Le resalto la información. La lectura de este gráfico se hace de izquierda a derecha, respecto a la información que tengo de arriba hacia abajo. Este gráfico también puede realizarse para cuadros con información horizontal. Voy a poner el ejercicio acá al lado. ¿Será que puedes repetir cuando le cambiaste el color a la barra nuevamente? ¿Qué pena? Claro que sí. Voy y le doy clic allá en mi gráfico, al lado derecho de estilo, al lado derecho de los estilos de mini gráfico. Entonces tengo algo que dice color de mini gráfico y color de marcador. Y al lado izquierdo me dice que quiero ver, dice mostrar. Yo elegí punto alto. Cuando elegí punto alto, me mostró un color ocre en la columna. Y yo lo que quiero es verlo de otro color totalmente diferente. Y ese color diferente, pues quiero verlo como vino tinto. Entonces me fui a color de marcador
y en punto alto elegí el color. Eso fue todo. ¿Ok? Bien. Entonces voy aquí a colocar algo muy rápido. Entonces, yo voy a poner este ejemplo que les puede ayudar más o menos a identificar a qué se refiere ese análisis. Voy a hacer acá un mini gráfico o varios mini gráficos que me permitan a mí poder evaluar cierta información. ¿Ok? Entonces, solamente eso es a modo de ejercicio. Voy a insertar 4 mini gráficos. Insertar. Voy a ponerle columnas, igual como le he dicho. Me toca uno por uno. Recuerden que eso es a modo de ejemplo, lo que sucede. Y ya les explico qué información voy a tener acá. Vamos a suponer que yo quiero llevar el control o quiero mirar el comportamiento que tiene semana a semana cada vez que paro una máquina. Entonces vamos a suponer que la primera semana la máquina 1 la paré 5 veces, la segunda máquina la paré en esa semana 3 y en la otra la paré 2 veces. Entonces aparentemente todos aparecieron igual. Pero en la semana 2 la máquina 1 la paré 3 veces, la máquina 2 la paré 8 veces y la máquina 3 la paré 5. En la semana 3 empieza a hacer algo similar, la paré de esta manera y aquí de esta manera. Entonces, si usted se da cuenta, al lado derecho empiezan a aparecer unos gráficos que me indican cómo se está comportando realmente esas máquinas frente a las demás, ¿ok? Y de esa manera me permite a mí llevar como una tendencia e ir evaluando de alguna manera un ejercicio, por ejemplo, de mantenimiento, cuál es la máquina que más se está parando, o mirar, preguntar las razones por las cuales se para o no se para una máquina. Recuerden que esto apenas es un ejercicio de llevar ese control de información. ¿Listo? Ok. El ejercicio que vimos en este instante fue de columnas. Voy a irme al de cumplimiento, por ejemplo, y voy a hacer exactamente lo mismo, pero con líneas. Entonces voy con líneas, selecciono los datos. Ojo, los datos se seleccionan sin títulos, solo los números. ¿Listo? Y me genera un gráfico de líneas. Si usted quiere cambiar, por ejemplo, en este caso las líneas, yo voy aquí a color de mini gráfico y le digo, mire, el grosor lo quiero un poco mayor, quiero cambiar el color del mini gráfico, por ejemplo, se lo puede cambiar. Sí, lo puede cambiar. Hay que estar bien concentradito para que uno se distraiga. Uno tiene que estar bien concentrado. Porque se distrae un momentico y se le pierde. Y así sí no para. Y le voy dando. Tengo que echar repasar. Apaga los micrófonos un segundito. Apaga los micrófonos para estar más concentrados. Apaga el micrófono. Listo. Entonces, aquí, por ejemplo, le estoy diciendo que me dé el punto más alto y el punto más bajo, por ejemplo. ¿Sí? Y le puse colores diferentes. ¿Ok? Y de esa manera empezamos a jugar con la información. Empezamos a mirar cómo esa información varía si llega a cambiar con el tiempo. ¿Listo? Estos mini gráficos son más informativos y de orientación de medición de la tendencia, de mirar cómo se comporta, cómo se está manifestando algún movimiento de mi información. Bien. Ok. Muy bien, chicos. Vámonos entonces, por favor, al primer cuadro en amarillo que yo tengo allí, que dice tipo de vehículo, camioneta o automóvil. Lo que necesito conocer aquí son las ventas brutas en dólares por cada tipo de vehículo. Esa información, ¿dónde se encuentra? En mi hoja ventas. ¿Cuáles son esas variables? Esas variables que vamos a tener en cuenta son, por un lado,
donde dice tipo de producto, ese es un rango que debo tener en cuenta, y por el otro, donde dice valor en dólares, que es la columna P, dice el valor en dólares. Presten atención porque ustedes van a aplicar exactamente el mismo ejercicio, tanto para ventas brutas como ventas brutas en pesos. ¿Ok? Entonces, en ventas brutas en dólares. Esta función ya la vimos, que la de sumar punto sí, pero la voy a recordar. Igual sumar punto sí. Súmeme, voy a dedicarle el rango. Si en este rango, ¿cuál rango? El de automóviles, o sea, la columna N. Usted encuentra este criterio, camioneta. Si usted lo encuentra en ese dato, en ese rango, entonces quiero que me sume los valores que se encuentran de esa camioneta en la columna dólares. Listo. Me dice que vendió $2.049.000. Por favor, háganlo. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Ya me dio. Algo me falta. No te. Listo. Primero que todo, valida la formulación. Te la vamos a mostrar un poco más grande. Valida que tú tienes esa misma fórmula. Valida eso. Y ya miramos qué pudo suceder. ¿Listo? ¿Ya miraste qué tienes de equivocado? Sí, profe, ya lo estoy corrigiendo. ¿Qué era? Cuéntame qué era. Porque le puede pasar a otro. Que no, ¿Qué no, te o sea, pasó? cogí fue camioneta, pero tenía era que coger primero ventas. Irme a ventas, o sea, sumar sí, Ok. irme a ventas y coger El rango. el rango. Perfecto. Muy bien. Profe, Ya ¿podría ustedes son repetir muy la pilos. fórmula? Es que no me da. Listo. Ojo acá. El paso a paso. ¿Listo? Leámosla. Dice, igual sumar punto sí. Súmeme sí en este rango. ¿Cuál rango? El rango en mi hoja ventas, N. La columna N. La columna N. Que va a ser mi rango principal. Si allá donde usted determinó que existe tipo de producto, o sea, recuerde que donde usted selecciona el rango, debe de cerrar el rango, es decir, punto y coma. ¿Listo? Si en ese rango usted encuentra camioneta, si en ese rango usted encuentra camioneta, entonces, punto y coma, súmeme los valores que se refieren a esa camioneta. ¿Entiendes? Vuelvo a mi hojita de ventas y selecciono la columna P, cierro paréntesis. ¿Listo? Como tengo unos rangos de columnas que están seleccionados y estoy desplazando hacia abajo, pues no tengo necesidad por ahora de fijar absolutamente nada, que eso la idea es verlo entre hoy y mañana. ¿Listo?
Comisiones. B27 ventas PP. Ay, Dios. Listo. Quien está diciendo ay Dios, préstame atención a las instrucciones que te voy a dar. Dale escape y lo vamos a volver a hacer. ¿Listo? Bien. Dale escape. Sí, señor. Listo. Estás en nada. Entonces dale. Estás en la hojita de metas y comisiones. Empezamos. Sí, igual sumar punto sí. Igual sumar punto sí. ¿Listo? Abro paréntesis. ¿Y qué hago? Me voy a ir a la hojita ventas. A la hojita ventas. Y voy a darle, ojo, voy a darle clic a la columna N. Clic en la columna N, que es la que me está indicando si yo tengo, si tengo un automóvil o una camioneta vendida. Punto y coma. Debo darle el punto y coma. Si me devuelvo desde ahí, ya dañé la formulación. Entonces, seleccioné la columna N, punto y coma. Me devuelvo otra vez a metas y comisiones. Metas y comisiones. Y selecciono la celda que dice camioneta, o sea, la B27. Ahí la selecciono. ¿Listo? Le doy punto y coma porque ya seleccioné el rango y el criterio que quiero analizar del rango. Le doy punto y coma y me devuelvo a la hojita ventas y selecciono la columna P nuevamente. Cierro paréntesis y pulso Enter. ¿Listo? ¿Y ahora sí nos dio? Es que yo en la... Listo. No, lo que pasa es que en la B de ventas y comisiones yo tengo es vendedor. ¿En la B? Sí, de ventas y comisiones, ahí yo tengo el vendedor. No. A ver. Bájate, por favor. Dale escape. Metas y comisiones. ¿Estás en? Metas y comisiones. Estoy en metas y comisiones. Estás arriba. Sí. Estás arriba. No. Estás colocando la formulación que te di. Yo les dije, en esa misma hoja, más abajo hay unos cuadros. Más abajito. Sí. ¿Ahora sí? Sí. Ok. Ya. ¿Ya ahora sí? Ahora sí. Ventas y comisiones. Ojo, porque arriba tienes que corregir. Arriba tienes que corregir la formulación entonces. Ventas y comisiones y vuelvo a ventas. PP, y voy a P. Vente. Perfecto. Recuerda que estás en la hojita amarilla. Ya encontraste la... Ya encontraste la tabla. Perfecto. ¿Ahora sí? Sí, señor. Okay. Gracias. Listo. Muy bien. Muy bien. Ahora, muchachos, ustedes van a calcular en esa misma hojita las ventas brutas en pesos. Ya no es, o sea, es la misma estructura, solo que me cambia la columna del rango de suma. Ya no es la columna P, sino la columna R, porque es la que muestra las ventas brutas en pesos. Entonces, vamos a ver quién de ustedes me dice cuánto fue esas ventas brutas en pesos. ¿Listo? Sí, profe, ya. ¿Cuánto nos dio? ¿Lo que tengo en pantalla? Sí,
Tal cual. Sí, sí, señor. Muy bien. Excelente. Excelente, muchachos. Muy bien. Sí, señor. Entonces, miren lo interesante, para los que ya conocen todas las dinámicas o han visto todas las dinámicas, miren cómo apenas de punto de formulación estamos haciendo un cuadrito lo más de interesante. ¿Listo? Ahora bien, vamos a calcular el promedio en ventas. ¿Ok? Y vamos a utilizar la función promedio.si. Y tiene la misma estructura que la que acabamos de utilizar en ventas brutas en pesos. Lo único que me cambia es el nombre de la función. Pero el orden es exactamente el mismo. Pero iniciamos con igual promedio.si. Usted va a promediar valores si en un rango específico encuentra un criterio y si lo encuentra, promedieme los valores encontrados frente a ese criterio. Eso es lo que voy a hacer. Entonces, vamos a ver ustedes cuánto me indican cuánto es el promedio de ventas para camionetas. ¿Listo? ¿Cuánto fue el promedio de ventas de camioneta? $132. A ver, 132,623,292. Muy bien. Muy bien. Pregunta. ¿Vamos a sacar algún promedio total? ¿Vamos a sumarlos o a promediarlos? ¿Ustedes qué dicen que va a ir? Abajo en la línea de total, ¿va algo? No, profe. No. Porque los elementos son individuales. Uno es camioneta y el otro es automóvil. Si ustedes quisieran tener un valor comparativo, pues ahí tendríamos que sacar el promedio general. Pero pues obviamente cuando tengo promedios de productos o elementos individuales, esos van a ir sin totalizar absolutamente nada. Ahora vamos a mirar la cantidad de camionetas vendidas. ¿Ok? ¿Cuántas camionetas se vendieron? ¿Y cuántos automóviles? En esta ocasión, así como hiciste sumar.si, promedio.si, vamos a utilizar contar.si. La gran diferencia de ese contar.si frente al resto es que no tiene rango de suma. No tiene rango de suma, solamente rango, el criterio, no es más. Entonces, para el ejercicio, voy a mi hojita de ventas, selecciono la columna N y me devuelvo a metas y comisiones y selecciono la camioneta. Cierro paréntesis y entro. Me dice que hay 50 camionetas y 202 vehículos. 202 automóviles. Por ejemplo, ¿cuántos apartamentos hay? ¿Cuántos vehículos existen? ¿Cuánta maquinaria existe? Etcétera. ¿Sí? De un listado, entonces se puede contar ese tipo de elementos. ¿Listo nos dio? ¿Nos dio, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Excelente, excelente, súper. Entonces, fíjense que tenemos finalmente vendidos 252 elementos. ¿Ok? Si usted mira la columna ventas y selecciona cualquier columna, al final le va a decir recuento 253.
¿Por qué 253? Porque hay 253 celdas de mi selección que tienen información. Y eso incluye el título de la columna. En otras palabras, si yo elimino ese título de columna, realmente hay 252 ventas, que es lo que me aparece aquí, 252 en total. Entonces, mire cómo es muy sencillo manejar esta información. Ahora, ustedes solos me van a calcular, ojo, las ventas brutas por cada oficina, tanto en dólares como en pesos, su promedio y la cantidad vendida por cada oficina. ¿Cómo pueden validar que eso está correcto? Porque los totales tienen que ser iguales al cuadro anterior. Pues ustedes solo deban hacer esa sumatoria. Por favor, hagan. Recuerden que ustedes solo lo están haciendo, ¿no? Listo, profe. Listo, súper bien. Bien, ¿a todos nos dio los valores? Ok, muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a datos de informes. Vamos a pasar a datos de informes. ¿Listo? Y aquí nos vamos a complicar un poquitico más la vida. Entonces, tenemos un cuadro de ventas brutas en pesos y otro que dice cantidad de ventas. ¿Okay? El cuadrito es un cuadrito rosado y nos está pidiendo una información. La primera información que yo necesito calcular o traer es referido al nombre del vendedor y al nombre del producto. Antes de hacer el cálculo que necesito realizar aquí, les pregunto a ustedes, para traer en ese cuadro, para traer el nombre del vendedor, ¿qué función voy a utilizar? Buscar B. Muy bien. Entonces vamos a hacerla. Entonces hagamos buscar B. Hagamos ese buscar B. Igual, buscar B. El código del vendedor. Si ya lo saben ustedes, entonces por eso aquí no me voy a detener, porque ese pedacito ya lo saben ustedes. Listo. Listo. Ahora, mientras que lo terminan, para traer el nombre del producto, ¿qué función debo utilizar? ¿Y por qué? ¿Qué función debo utilizar y por qué?
Buenas. Entonces vuelvo a preguntar. Para traer el producto, ¿qué función debo utilizar? ¿Me están escuchando? Quisiera validar si me están escuchando. Sí, señor. Sí, profe. Me quería preocupado. Dije, nos volvió a pasar lo de ayer. Entonces, ¿quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me da una sugerencia? Quiero traer, ya me dijeron que para traer el nombre del vendedor utilizo buscar B. Entonces ahora pregunto, para traer el nombre del producto, ¿qué función traigo? ¿O utilizo? ¿Qué se les ocurre y por qué? ¿Utilizo buscar H o utilizo buscar B? Yo pienso que otra vez buscar B, porque vamos a buscar ¿Por ya la qué? columna 2. Porque vamos a traer ¿qué? Buscar H porque es horizontal. ¿Qué es horizontal? Yo creo que se debe usar buscar H porque vamos a hacer una búsqueda horizontal. Bien. Los que dicen que buscar B, ¿por qué? Porque la base en la que se busca está en forma vertical, pero no sé. Muy bien. Muy bien, es correcta la respuesta. Los que indicaron buscar H no es correcto porque para que yo utilice buscar H es porque la tabla donde voy a buscar está construida de manera horizontal. Esta, la del producto, está en forma vertical. Como está de manera vertical o columnar, vamos a utilizar buscar B. Buscar B. Ahora, recordemos que esa tabla nosotros le dimos un nombre. En mi caso yo le di productos, como nombre productos. Creo que todos le dimos ese nombre, productos. Entonces no necesito irme a la tabla. Sé que la tabla productos en su segunda columna tiene el nombre del producto. Entonces yo le digo igual buscar B, búsqueme el código en mi tabla productos, tráigame la información de la columna 2 y que sea exacta. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, no es por el hecho que estemos así, que la información de referencia esté de manera horizontal, ¿sí? Que voy a utilizar buscar H, no. Es porque donde yo voy a utilizar la búsqueda va a ser, está horizontal o está vertical, si es para buscar B. ¿Listo? Entonces les dejo aquí un momentico la formulación de la celda. ¿Listo? ¿Nos dio? No, señor. Bien, no nos dio que la búsqueda. Miremos una cosa, los que me indicaron que no les dio. Validen, por favor, validen. Démosle clic allá en el cuadro de nombres que ustedes tienen. En ese instante deben tener 4 nombres. Comisión, descuentos, productos y tipo. Validemos que tengan productos o producto. No sé cuál tienen ustedes. ¿Quién me dijo que no? ¿Qué datos tienes?
¿Qué información tienes? Qué pena, profe, que es que se me está cayendo mucho la señal. Y estoy muy perdida. Realmente es porque no tengo problemas de conectividad y no me deja, no puedo seguirlo bien. No, esto no. Ok. Igual de todos modos, ahorita tú te puedes conectar. Yo ahora en la tarde voy a procurar hacerlo más temprano, subir el video para que tú puedas retomar algunos elementos de la clase. La pregunta es, ¿tú estás en el cuadro de datos de informes? Sí, señor. Ok. ¿Trajiste los nombres de los vendedores? No, profe, estoy muy perdón, pero yo creo que el problema es que yo no tengo problemas de conectividad y entonces se me cae, vuelve y no sé, se me cae toda hora entonces pierdo completamente el hilo, la verdad, entonces me tocará, no sé, ver la grabación de la clase porque hoy la verdad estoy absolutamente perdida. Qué pena, profe, realmente Bueno, no es... no te preocupes. Una sugerencia loca. ¿Tú estás viendo la clase por el computador o por tu celular? Por mi celular y trabajo en mi computadora. ¿Ves la clase por el celular y lo traes en el computador? Ah, ok. Sí, ha habido muchos problemas esta semana de conectividad. No en el lío. De todos modos, procura quedarte hasta donde podamos. Creo que nos quedan 10 minuticos, 10, 15 minuticos. Igual yo procuro bajar esto en un rato, a mediodía. Voy a procurar hacerlo a mediodía para subirles la información a ustedes, ¿ok? Para que no te quedes tan atrasado. Bueno, profe, ¿vale? gracias. Sí, señor. Con gusto. Bien. Entonces, ojo acá, chicos, es importante que validemos que yo tengo el nombre de mis productos, de mi tabla nombrada. Eso lo dimos derecho. Si no, no se preocupen, nómbrenla. Seleccionen su tablita y denle ahí el nombre. Productos. En mi caso le coloqué productos. ¿Sí? Usted sabe si está nombrada es porque va a la hojita de producto, la selecciona también. Si la seleccionó, allá va a salir el nombre. Productos. Eso fue lo que hicimos. Ok. Ahora, para quien me habló ahorita, porque me perdonas que no sé quién estaba hablando, pero voy a hacer la pregunta para que entendamos qué queremos hacer. Ok, de pronto no ves la formulación, pero sí vas a ayudarme con la respuesta a la pregunta que voy a dar. Y es la siguiente. Este cuadro, ¿qué me está pidiendo? Este cuadro, ¿qué me está pidiendo? El producto. ¿Quién me ayuda? Sí, dime. ¿La cantidad? ¿Qué me pide? No, ahí son las ventas, eso no es la cantidad es en el cuadro de abajo. En ese que dice ventas brutas en pesos, ese cuadro, ¿qué me está pidiendo que debo informar? Que el vendedor vendió un producto de cada producto. La venta de cada producto, ¿qué más? La venta de cada producto. ¿Qué hizo cada vendedor? ¿O qué tipo de producto vendió el vendedor? Ahí está el producto y está el vendedor. La pregunta es, ¿qué me está pidiendo eso? ¿Qué debe ir en el primer cuadro, por ejemplo? En C6. ¿Cuántos Hyundai Elantra vendió Alexandra? Eso sería para el segundo cuadro que dice cantidad. Las ventas brutas en pesos ¿Sí? de lo que vendió Alexander sobre el producto Hyundai Elantra. Perfecto. O sea, ¿cuánto vendió en pesos Alexandra Mejía de Hyundai Elantra? Muy bien. Pregunta. ¿Cuántos criterios son? Fuera de tener la columna de ventas, ¿cuántos criterios debo tener en cuenta? 3. ¿Cuáles? El tipo del carro, Sí, el nombre del vendedor
¿Sí? ¿Y el valor? ¿Cuál es el tercero? El valor. Ok, entonces, ojo, tenemos, como criterios tenemos dos, el vendedor y el producto. Son dos criterios. Y obviamente, pues, un tercer elemento va a ser la suma de los valores de venta. ¿Listo? Listo, entonces son dos criterios. Entonces pregunta, vamos a ver, la respuesta a la pregunta es de sí o de no. La función sumar punto sí me sirve para este elemento. La función sumar punto sí me sirve para aplicarlo aquí. Sí, tendría que sumar ¿Sí? ventas brutas en pesos de ese tipo de carro. Ya. La función sumar punto sí, ¿cuántos criterios me analiza? 1. 3. 1. ¿3 criterios? 1. La función sumar punto sí me sirve para un solo criterio. Y resulta que aquí tengo dos criterios. El vendedor y el producto. El producto. Sí, entonces son dos. Entonces la función sumar punto sí no me sirve. No me sirve. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Les presento la función sumar.sí.conjunto. La función sumar.sí.conjunto me permite sumar la información, los valores que tienen que ver con uno o más criterios. La función sumar.sí me permite sumar los valores referidos a uno o más criterios. ¿Listo? Sumar.sí solito es sumar los valores de un criterio para encontrar. Pero en este caso me permite sumar los valores de uno o más criterios. La estructura de la función es la siguiente. Aquí lo primero que me está pidiendo es el rango de suma, o sea, los valores que yo voy a sumar. Los valores que yo voy a sumar. ¿Ok? Es lo primero que me pide. Y la función sumar.sí es lo último que me pide. ¿Ok? En la de .sí.conjunto es lo primero. Entonces yo tengo que decirle a Excel qué va a sumar, cuáles son los valores. En este caso, me voy a la hoja ventas y voy a seleccionar la columna P. ¿Okay? La columna P que me están pidiendo las ventas brutas. Luego me dice, si yo miro acá la etiqueta de la función, me dice ahora indíqueme el rango de criterios, el primer rango de criterios. Entonces yo le voy a decir que acá yo voy a tener en cuenta el código del vendedor, o sea, la columna F. Listo, primer rango de criterios. Y ya le dije el rango de valores que voy a sumar y el primer rango de criterios. ¿Qué debo decirle ahora? ¿Cuál es el criterio que debo ubicar para ese primer rango? Me voy a datos de informes y selecciono el código. Si yo dejara la formulación hasta allí, el valor que me traería, 1.255 millones, se refiere específicamente a todas las ventas de Alexandra Mejía. Pero como yo necesito las ventas realizadas por Alexandra frente a Hyundai Elantra, entonces me toca darle un segundo rango de criterios. Mire que automáticamente va apareciendo en la etiqueta, va apareciendo en negrita, va apareciendo los diferentes elementos que puede colocar. Es que me está pidiendo Excel, dígame cuál es el segundo rango de criterios. Mi segundo rango se refiere al código del producto, en este caso, código del producto. Cuando le dé punto y coma, mire que automáticamente se pone en negrito el criterio 2. Dígame entonces qué criterio voy a identificar en ese rango. Voy a datos de informes y le doy clic en el código. Cierro paréntesis y pulso Enter. Me dice que Alexandra Mejía vendió 90.933.690, facturó en bruto de Hyundai Elantra. ¿Ok? Eso fue lo que hice. Lo voy a volver a hacer. Lo voy a volver a hacer. Necesito que todos lo hagan y ahí vamos a quedar para el día de hoy. Con esa formulación, porque mañana vamos a aprender cómo se copian el resto, que no podemos copiar igual. ¿Ok? No vamos a poder copiar igual que copiamos formulación como hemos visto anteriormente. Entonces aquí hay un cambio importante que vamos a revisar el día de mañana. Entonces recuerden, igual,
sumar.si.conjunto. ¿Listo? Lo primero que me pide es el rango de suma. En este caso, en la hojita ventas, selecciono la columna de valor en pesos, que es la columna R. Luego me pide, dígame, cuál es el primer rango de criterios, que para el ejercicio, el primer rango de criterios, yo elijo código de vendedor. Pude haber empezado por el código de producto. Ya es maña mía que yo arranco siempre por el lado izquierdo. Le voy acá y le digo que en esa columna F, identifíqueme ese código que tengo acá de vendedor, ese código. Cuando lo identifique, por favor, agreguemos otro rango. Yo puedo tener más de 64 rangos diferentes. Voy acá y voy a seleccionar código de producto. Punto y coma. Y le digo el criterio de análisis en ese rango. Entonces, en este caso es el código de producto, cierro paréntesis. Inténtenlo hacer, por favor, y vamos a quedar ahí el día de hoy. Profe, porfa, no quite la fórmula. Ay, claro, con gusto. Ya inclusive la pongo más grandecita, un segundito. Gracias. ¿Listo? ¿Nos dio? Sí. Okay, Sí, señor. muy bien. Perfecto. Entonces, vamos a dejar ahí, muchachos, porque les voy a mostrar lo que va a pasar. Resulta que cuando ustedes les dé por de hacer, venga, ya la hicimos, ya nos salió, descopiemos. Descopian y copian y se van a dar cuenta que les da ceros. ¿Ok? Les da ceros y eso implica que nos toca hacer unos ajustes importantes con esa función. ¿Ok? Entonces, esos ajustes los vamos a ver mañana de cómo aplicar, cómo vamos a dejar fijos grupos de celdas y cómo vamos a dejar relativos algunos elementos de una formulación. Entonces, mañana lo vemos, combinamos este ejercicio y pasamos por algo mañana que se llama auditoría de fórmulas, que vamos a ver mañana, y empezamos con validación de datos. ¿Ok? Chicos, muchísimas gracias. Los que no han desayunado, procuren desayunar y nos vemos mañana temprano entonces. Dios los bendiga. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Adiós, estén bien. Qué pena. Señora. Hola, profe, Dime. te puedo recomendar entonces, por favor, porque la verdad, en esta clase quedé absolutamente perdida. O sea, no pude ejecuté la mitad de los ejercicios porque se me caía la señal todo el tiempo. Me siento frustrada hoy.